Siempre me encuentro con personas que se acercan a mí, con curiosidad en los ojos, preguntándome cómo los antiguos yogis lograban lo que la ciencia moderna está empezando a comprender. Esa conexión profunda con lo que hoy algunos llaman el campo cuántico. A lo largo de mi vida como monje, he explorado dimensiones de la existencia que van más allá de lo que percibimos con los sentidos. Los yogis de la antigua India, al igual que muchos maestros espirituales a lo largo de la historia, eran capaces de sumergirse en este campo de energía pura, un espacio de posibilidades infinitas. Pero para ellos, esto no era algo misterioso ni complicado. Era parte de su vida diaria, una práctica esencial que los mantenía en sintonía con la vibración del universo. No dejes de suscribirte, ya que todos los días compartiré enseñanzas de monjes, yogis y metafísicos para tu iluminación. Recuerdo mis primeros años en el monasterio, cuando apenas era un aprendiz, intentando comprender el alcance de las enseñanzas que recibía. Mi maestro, un hombre cuya serenidad era tan profunda como los océanos, solía hablarnos de un campo de energía invisible que conectaba todas las cosas. Lo describía como una red sutil pero poderosa que permeaba cada átomo, cada pensamiento, cada emoción. Nos decía que, a través de la meditación profunda, podríamos tocar ese campo, sentir su pulsación y, lo más sorprendente, influir en él. En ese momento, estas palabras me resultaban confusas y lejanas. ¿Cómo podría un ser humano, un simple monje, afectar algo tan vasto e inabarcable? Sin embargo, a medida que fui avanzando en mi práctica, descubrí que esta conexión no solo era posible, sino que era la esencia misma de la vida espiritual de un yogi. Hoy en día, Joy Dispenza, un renombrado científico y maestro de la mente, ha llevado estas antiguas enseñanzas a un público más amplio, utilizando un lenguaje que la ciencia moderna puede comprender. Dispenza habla del campo cuántico como un espacio infinito de energía, donde todos los potenciales coexisten. Describe cómo nuestras mentes pueden influir en este campo para manifestar nuestros deseos y sueños. En esencia, Dispenza está expresando lo que los yogis sabían desde hace milenios, que el universo no es simplemente materia sólida, sino un océano vibrante de energía que responde a nuestra conciencia. Los antiguos yogis dominaban esta conexión a través de prácticas meticulosas de meditación, respiración y control mental. Para ellos, la clave estaba en silenciar la mente, en detener el flujo constante de pensamientos mundanos y en entrar en un estado de conciencia pura. En ese estado, el ego desaparecía y lo único que quedaba era la unión directa con el universo, lo que hoy llamaríamos el campo cuántico. En ese espacio de pura potencialidad, los yogis podían influir en la realidad, manifestando cambios tanto en su entorno como en su propio ser. Un día, mientras meditaba bajo un antiguo árbol en el monasterio, recordé las palabras de mi maestro. Me dijo: Ryu, todo lo que percibes como sólido, como real, es en realidad una ilusión. La verdadera realidad está más allá de lo que tus ojos pueden ver. Está en el vacío entre las cosas, en el espacio entre tus pensamientos. Es allí donde reside el poder de la creación. Estas palabras resonaron en mí como un eco que aún siento hasta hoy. En ese momento, comencé a comprender que la meditación no era simplemente una forma de relajación, sino una herramienta poderosa para acceder a ese espacio entre la materia, ese campo cuántico del que hablaba Dispenza. Uno de los aspectos más fascinantes de esta conexión entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna es cómo la física cuántica ha comenzado a ofrecer explicaciones a lo que antes se consideraba misticismo. En el mundo subatómico, las partículas no se comportan de acuerdo con las reglas de la física clásica.
En lugar de seguir trayectorias definidas, estas partículas parecen existir en múltiples lugares a la vez, y su comportamiento cambia en función de si están siendo observadas o no. Es como si la conciencia misma tuviera un papel en la creación de la realidad física. Este concepto de que la observación cambia la realidad no es algo nuevo para los yogis. Ellos creían que la realidad no era fija, sino fluida, moldeada por la mente. A través de la meditación, los yogis aprendían a enfocar su atención de tal manera que podían influir en el mundo que los rodeaba. Esto es exactamente lo que Joe Dispenza enseña cuando habla de la capacidad de manifestar nuestros deseos desde el campo cuántico. Para los yogis, esta no era una idea revolucionaria, era una verdad vivida, un conocimiento transmitido de maestro a discípulo durante generaciones. Uno de los datos más interesantes que siempre me ha fascinado es la práctica del samadhi. En el hinduismo y el budismo, el samadhi es el estado más elevado de meditación, donde el individuo se disuelve completamente en la conciencia universal. Los estudios modernos han demostrado que, en estos estados profundos de meditación, el cerebro humano entra en lo que se conoce como ondas gamma, que son las frecuencias cerebrales más rápidas, asociadas con la percepción, la conciencia y la actividad cognitiva avanzada. Cuando un yogi alcanza el estado de samadhi, su cerebro opera a un nivel completamente distinto al de la mente ordinaria, conectándolo con esa red energética universal, ese campo cuántico del que tanto se habla hoy en día. De hecho, científicos como Joe Dispenza han comenzado a estudiar este fenómeno utilizando tecnologías modernas como la electroencefalografía, EEG, para observar lo que sucede en el cerebro durante estados profundos de meditación. Lo que han descubierto es asombroso. Los meditadores experimentados pueden entrar en estados de coherencia cerebral, donde diferentes partes del cerebro se sincronizan, permitiendo un flujo de energía más libre y potente a través del sistema nervioso. Esta sincronización cerebral, en teoría, les permite acceder al campo cuántico y moldear su realidad desde un lugar de energía pura. Además de la coherencia cerebral, otro fenómeno que los científicos han comenzado a explorar es el efecto de la intención en la materia. En un famoso experimento de la década de 1980, conocido como el experimento de la intención de Maharishi, un grupo de meditadores fue capaz de reducir significativamente la violencia en varias ciudades simplemente enfocando su intención en la paz y la armonía. Los resultados fueron sorprendentes, y aunque los escépticos cuestionaron el método, los datos eran difíciles de ignorar. Esto demuestra que la mente humana, cuando se alinea con el campo cuántico a través de la meditación y la intención consciente, puede influir en el mundo físico de maneras que aún estamos empezando a comprender. Durante mis años de práctica, he experimentado de primera mano lo que significa estar conectado con este campo cuántico. Hay momentos en los que, durante la meditación profunda, siento cómo mi cuerpo físico desaparece y lo único que queda es una sensación de expansión infinita. Es como si me disolviera en el océano de energía que compone el universo. En esos momentos no hay pensamientos, no hay deseos, solo una profunda conexión con el todo. Es difícil de explicar con palabras, pero estoy seguro de que muchos meditadores han experimentado algo similar. Lo interesante es que aunque este estado de conexión profunda pueda parecer algo inalcanzable para la mayoría de las personas, en realidad está al alcance de todos. Los yogis han desarrollado técnicas específicas a lo largo de los siglos para acceder a este campo cuántico de manera consciente.
Una de estas técnicas es el pranayama, o control de la respiración. A través de la respiración consciente y controlada, los yogis pueden alterar su estado mental y físico, preparándose para entrar en estados de meditación profunda, donde la conexión con el campo cuántico se vuelve más accesible. El pranayama, combinado con la meditación, crea una especie de puente entre el cuerpo físico y el campo energético. La respiración actúa como una herramienta para alinear las energías internas, permitiendo que la mente se calme y se centre. Cuando la mente está en silencio, el yogi puede comenzar a percibir el flujo de energía a su alrededor y dentro de sí mismo. Es en ese estado de calma total donde la verdadera magia ocurre, donde la conciencia se expande más allá de los límites del cuerpo físico y se funde con el campo cuántico. Joe Dispenza ha hablado extensamente sobre cómo la coherencia entre el corazón y el cerebro es crucial para acceder al campo cuántico. Los yogis entendían esto de manera intuitiva, incluso sin la tecnología moderna, para medir la coherencia. Sabían que el corazón y la mente debían estar en armonía para que el flujo de energía fuera libre y sin obstrucciones. Por eso, muchas de sus prácticas se centraban en cultivar la compasión, el amor y la gratitud, emociones que, según la ciencia moderna, son capaces de generar un estado de coherencia en el cuerpo. A lo largo de los años, he escuchado muchas historias de maestros y yogis que han logrado hazañas aparentemente imposibles a través de su conexión con el campo cuántico. Recuerdo a un maestro en particular que era conocido por su habilidad para sanar a las personas simplemente con su presencia. Este maestro, que había pasado décadas perfeccionando su práctica de meditación y pranayama, había alcanzado un nivel de conexión tan profundo con el campo cuántico que podía influir en la energía de los demás sin siquiera tocarles. Se decía que aquellos que se sentaban en su presencia experimentaban curaciones físicas y emocionales de manera espontánea. La ciencia moderna ha comenzado a explorar este fenómeno a través de estudios sobre la sanación energética y el efecto placebo. Aunque aún no comprendemos completamente cómo funciona, los resultados son innegables. La mente y la energía tienen el poder de influir en la materia de maneras que apenas estamos empezando a descubrir. Los yogis sabían esto y utilizaban su conexión con el campo cuántico para transformar no solo su propia realidad, sino también la de quienes los rodeaban. Una historia que siempre me ha inspirado es la de un yogi que, durante años, meditaba en una cueva en los Himalayas. Se decía que este yogi había alcanzado un nivel tan alto de conexión con el campo cuántico que podía manifestar cualquier cosa que necesitara. Si necesitaba agua, aparecía un manantial cercano. Si necesitaba calor, el clima a su alrededor cambiaba. Aunque estas historias pueden sonar como leyendas, para quienes las han experimentado, son una realidad tangible. Estos maestros habían trascendido las limitaciones de la mente ordinaria y se habían sumergido en el campo cuántico, donde todas las posibilidades existen. En mi camino como monje, he aprendido que la verdadera sabiduría no proviene solo del conocimiento intelectual, sino de la experiencia directa. Los yogis no necesitaban experimentos científicos para saber que estaban conectados con algo más grande que ellos mismos. Lo sentían en cada respiración, en cada meditación. Sin embargo, la ciencia moderna, con su capacidad para medir y analizar, nos está brindando una nueva forma de comprender y validar estas experiencias. Uno de los grandes aportes de Joe Dispenza ha sido la combinación de la sabiduría espiritual
con el conocimiento científico. Sus investigaciones sobre el cerebro, la energía y el campo cuántico han proporcionado un puente entre el misticismo antiguo y la ciencia moderna, permitiendo que más personas accedan a estas prácticas y comprendan su poder. Pero quizás lo más importante de todo es que tanto los yogis como la ciencia moderna nos están recordando una verdad fundamental. Somos creadores de nuestra realidad. A través de nuestra conciencia, nuestra intención y nuestra conexión con el campo cuántico, tenemos el poder de transformar nuestras vidas de maneras que antes solo podíamos imaginar. Si te gustó este video, danos un like cuántico y súmate para no perderte ninguna enseñanza. Mañana será otra historia, otro día lleno de paz, otra enseñanza.